No, no te ves, apagaste la cámara, creo yo, no sé. Dios mío, es que yo no uso Skype desde los tiempos de Cristo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicólogo de Bolsillo, esta vez en remoto, el podcast donde a partir de este momento, persona a persona, vamos a cerrar la liga profesional de fútbol, vamos a cerrar un consultorio de psicología, porque bueno, tendremos una conversación para que esperemos poder potenciar tu salud mental y ojalá que la nuestra también, ¿no? Yo soy Henry Sánchez, arroba psicólogo de bolsillo en Instagram y en Twitter y sí, en Twitter, en TikTok. Mentira. Y bueno, hoy me acompaña una persona que admiro mucho, una persona que ha crecido bastante en el mundo del periodismo deportivo y es María Ángel Ferragu Gerves. Ella es arroba María Ángel Piso Ferre, es reportera de la Liga Fútbol, ha pasado también por equipos del fútbol profesional venezolano y hoy tenemos la oportunidad de estar no en el mismo lugar, sí en la misma plataforma virtual, pero de verdad que es un honor tenerte acá, María Ángel, de verdad que es todo un honor, me siento agradecido de poder conversar después de muchísimo tiempo, así que bueno, bienvenida. Gracias por la invitación, por esa introducción. Sabes que también el cariño, la admiración y el respeto es mutuo. Como te decía por WhatsApp antes de lograr la charla, también es chévere porque nos ponemos al día. Ya tenemos bastante tiempo que no conversábamos bien. Henry y Totalmente. yo nos conocimos en el Deportivo JBL, precisamente que él mencionaba mi paso por equipos institucionales. Él estaba allí como psicólogo. Mira, no sé si a ti te pasa, pero a veces sucede que cuando tú recuerdas cosas que te sucedieron, es como si fuera otra vida. O sea, tú dices, Dios mío, en serio, yo hice esto, a mí me pasaron estas cosas, son como recuerdos de vidas pasadas y a veces cuando yo me pongo otra vez a revivir lo que fue JBL, yo digo, ¿en serio nosotros atravesamos todas estas cosas? Y bueno, sí, 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 aquí totalmente. estamos. Sabes que casualmente pasó lo de Richard Celis cuando le celebró el gol al Caracas, que evidentemente la gente que es fanática del Caracas se molestó mucho. Porque bueno, para Sí, quienes ven este episodio y no, digamos, son tan cercanos al mundo del fútbol, cuando tú pasas por un equipo, juegas en un equipo, vamos a poner en este caso el Caracas, sales del Caracas, si le haces un gol al Caracas, digamos, es como una regla no escrita, no sueles celebrar el gol. Esta persona creo que Celis fue que hizo la asistencia, ¿verdad? Porque el gol fue de Miku, si mal no sí, recuerdo. sí, sí, creo que así fue. Celebró el gol y no fue tan bien recibido porque pues, la gente lo ve como una falta de respeto a la, al tiempo que esta persona estuvo en la institución. Y recuerdo que un aficionado o un periodista, no recuerdo, estaba diciendo de este tipo que salió de JBL, que no lo conocía nadie y viene del Caracas. Entonces, cuando habló, mencionó estas tres letras JBL, fue como se activaron muchos recuerdos. Recuerdos bonitos como turbios, ¿no? Pero sí. Mari, yo creo que primera pregunta, podemos empezar con esto. ¿Por qué comunicación? ¿Por qué periodismo? Y específicamente, ¿por qué periodismo deportivo? Bueno, mira, yo sabía desde muy chama que yo iba a estudiar comunicación social porque veía la tele todo el día, me fascinaba, escuchaba la radio. Era una niña que escuchaba la radio, lo cual no es tan común, Ok. y me encantaba. De hecho, yo le pedí al niño Jesús un radio y el niño Jesús me lo trajo. Ya yo sabía que Ok. iba orientada mucho a los medios, me gustaba escribir, hacer como que el cepillo era el micrófono. Yo desde pequeña siempre tuve mucho esa vocación de comunicadora, pero el tema es que el fútbol no estaba presente en mi vida hasta que más adelante, en el Mundial de 2010, yo tenía aproximadamente como 13, 14 años, me enamoro del fútbol genuinamente porque en mi familia no se habla de deportes, a ninguno le gusta, de hecho mi papá me pregunta a mí, y ahí es donde yo digo, oye, mira, ¿qué tal si combino este deseo por comunicar junto con este amor por el fútbol? Una vez que yo veo que hay otras periodistas que se dedican a eso, que vi a Carolina Guillén, que vi a Carolina Padrón, que vi a Milena Jimón, ellas me dieron el ejemplo de lo que se podía hacer y yo simplemente combiné dos cosas que ya me atraían. Exacto. Sí, justo en ese momento, yo creo que el Mundial de Sudáfrica, para mí el de Alemania fue como una apertura al fútbol, pero Sudáfrica fue como que ese antes y después, es como
quien no se enamoró del fútbol con ese mundial es como difícilmente creo que le pudiera Claro, pasar con el resto. porque es que además ese mundial, al menos con la selección española, tenía el aliciente de que tenía muchos futbolistas del Real Madrid y del Barcelona en uno de los mejores picos de competitividad de los dos clubes, con Mourinho, con Guardiola, con todo el morbo que se hacía en cada uno de los clásicos. Entonces creo que eso fue muy importante para que después de que España quedara campeona, yo también me siguiera enganchando a lo que era la liga. Por ahí quizás ese corazoncito azulgrana. Pero fue un mundial que al menos a nivel de ligas también concentraba mucho talento el Barcelona, igual el Real Madrid. O sea, el marco estaba dado como para que muchos se engancharan. Totalmente, ¿no? Y digamos, el ambiente festivo, realmente que todos los partidos fueron muy emocionantes. Yo lo hablo mucho con algunos amigos y pienso que para mí el último mundial decente fue el de Brasil 2014. O sea, para mí Rusia fue un mundial, no fue un mundial bueno, creo que ni deportivo eh, ni deportiva ni también en todo lo que viene siendo como el ambiente de un mundial. No sé si es porque era Rusia, no sé si es que las selecciones que eran favoritas se fueron cayendo en el camino. O sea, creo eso, no sé. Pero, a ver, fíjate, tú identificas a partir de Sudáfrica 2010 que te gusta el fútbol y creo que puedo compartir eso de que, por ejemplo, en mi familia nadie habla de fútbol, mucho menos de deporte. Fue como que apareció y ya. Ujú. Pero una vez que tú identificaste esto, como que, mira, me gusta la radio, me gusta jugar, hacer de repente reportera, periodista, no, y ahora me gusta el fútbol, ¿cuáles fueron como esos primeros pasos eh, que te empezaron a acercar a donde estás hoy? Mira, yo comencé cuando tenía 15 años redactando en medios digitales. Yo actualmente tengo 26 y comencé a los 15, es decir, que sin darme cuenta prácticamente ya tengo 11 años haciendo cosas vinculadas a la comunicación social y al periodismo deportivo, lo cual me parece una locura cuando miro hacia atrás, pero lo agradezco porque es lo que te permite ir sumando experiencia y que cuando ya sales de la universidad y vas al campo laboral, por ejemplo, tienes mucho terreno avanzado. Yo creo que ese es un gran consejo para las personas que quieren adentrarse en este mundo, que comiencen incluso desde la universidad o desde antes a incursionar en él. Entonces, en ese momento estaba el boom de Twitter, estaba empezando a ganar popularidad, con eso me siento muy vieja. Entonces, nada, yo empecé a opinar en Twitter sobre los partidos de fútbol que iba viendo y fue cuestión de tiempo para que me contactara una persona que tenía un medio digital. Comencé a escribir para ese portal fútbol italiano, hacía fútbol alemán, hacía editoriales. Entonces, de ahí fui saltando a otros medios digitales, después vino la invitación a participar en un programa de radio. Después empecé a hacer periodismo institucional en Guerreros del Lago, el antiguo club de fútbol sala del Zulia. Después pasé al Deportivo JBL. Posteriormente llegó a crear contenido para mi marca digital, que me abrió a conocer a muchas otras personas en el periodismo deportivo a nivel nacional. Y bueno, así poco a poco cada cosa ha ido sumando. Es un camino donde vas poniendo bloques uno encima de otros porque cada pequeña cosa cuenta. Claro, fíjate que tú te empiezas a sacar esa cuenta y son 11 años. Sí. Y quizás alguien te conoce y dice, bueno, pero ¿quién es esta persona? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su récord? ¿Cuál es su historia? Y muchas veces detrás de lo que la gente puede pensar que es una aparición repentina, un éxito muy rápido, hay muchas horas detrás de aprendizaje, de inversión. Fíjate que tú comenzaste con la parte de la redacción y progresivamente las otras cosas se fueron dando. De Ahora, hecho, lo que dale. más me gusta es la televisión y fue lo último que llegó a mi vida. O sea, comencé primero con medios digitales, después con radio, después periodismo institucional, después como community manager y como con mi marca personal. Y después, al tiempo, apenas hace 2 años, es que tengo la oportunidad de empezar a hacer televisión con Simple TV y con la Liga Fútbol. Entonces, Claro. claro, hay alguien que prende el televisor y te ve y te dice dónde sale esta muchacha, pero bueno,
Es que ya uno viene labrándose un camino en medios o en trabajos que quizás no tienen la misma difusión o audiencia que pueda tener la tele. Totalmente. Eh, y cuando llegó ese llamado, esa invitación, o mejor dicho, esa contratación al equipo de Guerreros del Lago, ¿eso fue algo que, por decirlo así, tú buscaste como activamente la postulación o ellos te llamaron? Como, mira, de por aquí conozco a esta persona, ¿cómo fue eso? Bueno, Guerreros del Lago llega a mi vida porque me recomienda quien en ese momento era el gerente de comunicaciones del Deportivo JBL, que era Dalmiro Bravo. Él ya me veía yendo al estadio, habíamos hecho muy buena química laboral, a pesar que yo en ese momento no trabajaba en JBL, pero como me veía que yo tenía muchas ganas de seguir aprendiendo en el periodismo deportivo y en ese momento él no tenía cupos en el departamento de prensa de JBL, me recomendó con Ángel Paul Pereira, que estaba asumiendo en ese momento como jefe de prensa de Guerreros y necesitaba ayuda porque estaba él prácticamente solo. Entonces, por ese anexo, llego yo como asistente de prensa Guerreros del Lago. Ahí básicamente hice de todo, desde diseñar, editar videos, ir a entrenamientos, hacer notas, hasta hacer logística en los partidos, porque claro, era un equipo bastante pequeño. Y recuerdo que en la final, a pesar que nosotros perdimos, yo estaba carreteando trofeos, medallas, de todo para ayudar en el tema de la logística de la premiación, porque el club era local y no había mucho personal. Entonces esa fue una experiencia que obviamente me ayudó bastante, además el equipo era buenísimo, llegamos a ser subcampeones, pero albergaba mucho de la base de la selección Vinotinto de ese momento, de hecho todavía en la Vinotinto de Fútbol Sala hay muchos jugadores de esa era, como Gredel Terán, como Wilmer Cabarca, José Villalobos, que puede compartir con ellos en esa etapa, y después es que se me da la posibilidad de ir a JBL al año siguiente, que es donde comienza mi paso por el periodismo deportivo institucional a nivel de fútbol campo, pero comencé en el fútbol sala y creo que no muchas personas saben de eso porque en ese momento yo era un poco más bajo perfil, no utilizaba tanto las redes sociales y de hecho no tengo ninguna foto trabajando en Guerreros del Lago y eso es uno de mis más grandes arrepentimientos Ok, porque yo me dejé llevar en aquel momento por el prejuicio de que, oye, si yo me tomo fotos trabajando o si las publico, la gente va a pensar de mí que vengo es nada más a presumir o a farandulear. Porque no sé, siempre las mujeres creo que sentimos que hay muchos estereotipos o prejuicios sobre nosotras en el campo profesional, al menos en el periodismo deportivo, entonces yo me cuidé mucho de eso y ahora que miro atrás digo, me encantaría tener la foto. Y ahora me tomo fotos haciendo de todo porque ya no me vuelve a pasar. claro. Por ahí explicándote, creo que conseguí una, pero no sé si ya no estabas trabajando con guerreros. No, o- porque es que estamos todos, o sea, estoy con varios periodistas, no estoy como yo sola con la camiseta del equipo o haciendo mi trabajo, sino que Ok, estamos posando con un grupo de colegas, pero sí, solamente tengo una o dos fotos nada más. Buena ok. stalkeada. Claro, por supuesto, ¿no? Es su trabajo de investigación. Y que además no tienes tantas, no son como esas cuentas que tienen 600 publicaciones que tú tienes que ir bajando, 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 bajando y que pronto será así, ¿no? Pero fíjate que esa experiencia creo que fue muy nutritiva para prepararte para lo que eres hoy. Porque fíjate un poco lo que hablas del tema prejuicios, sobre todo hacia la mujer, ¿ok? Porque de repente entre periodistas yo creo que es como una regla no escrita de quizás no estar tomándose tantas fotos con los deportistas. Si es como una regla no escrita, es como, o sea, no utilices tu posición o tu lugar en el campo como para aprovecharte de eso y ser fan. No sé. Claro. Sí, sí, es así, es un tema de ética, nosotros no podemos tomarnos fotografías con los jugadores, entrenadores cuando estamos trabajando como prensa, sobre todo cuando eres prensa independiente. Si eres prensa institucional no pasa nada, no está mal visto, pero si eres prensa pues independiente, evidentemente sí, porque te estás aprovechando de tu acreditación para abarcar un rol que no te compete porque no eres fanático, eres periodista. Entonces, claro, hay muchos que rompen las reglas y tienen muchas fotografías con otros entrenadores y jugadores y creo que también es válido, o sea, porque también hay una línea, ¿no? Si la foto es trabajando, bueno, alguien más te la tomó y la tienes de recuerdo y estabas haciendo tu trabajo y no tú mismo agarraste y le pediste un selfie al jugador.
hay otros colegas que rompen las reglas y ellos saben que la están rompiendo y quizás yo me convierta en uno de ellos porque no se puede jugar cuando quizás el momento es muy especial, cuando sabes que es algo que te va a pasar una sola vez en la vida. A ver, si yo tuviese la oportunidad de entrevistar a Messi, eh, a lo mejor, si el contexto me lo permite, le pido la foto, porque bueno, Messi es una leyenda que va a pasar o ya está en la historia del fútbol Sí. para siempre, entonces bueno, me queda el recuerdo, pero ¿Y que creo que cuántas uno veces tiene lo que vas a ser muy consciente. entrevistar? Sí, claro. Entonces, bueno, uno tiene que ser también muy cuidadoso y consciente de esas cosas porque el respeto a la profesión es muy importante, pero más que la foto hay otras cosas que uno debería cuidar por encima de eso. Por ejemplo, me tocó vivirlo en el preolímpico hace meses atrás, mucha gente celebrando los goles de Venezuela. Me parece que eso es más innecesario. Tú estás en tu tribuna de prensa con tu credencial, todos somos vino tinto, en eso yo estoy clara, pero cuando tú tienes esa credencial en el pecho, tú no eres un fanático más. Entonces, tú no puedes celebrar los goles. Entonces, ni tampoco de una manera tan efusiva que moleste el trabajo del otro compañero. Entonces, eso es más innecesario. Esas son cosas que se podrían evitar más que tomarse la foto de recuerdo. Ok, ahora que me mencionaste eso, ¿tú crees que justamente es un tema de ética o también es como un asunto cultural? O sea, lo pregunto que no sé si en otros países, llámese Brasil o Argentina, los periodistas sí hagan esto y quizás en Venezuela es distinto. No, no sé, tú has tenido quizás ese intercambio. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, no he tenido la oportunidad de ir a otros países a hacer cobertura in situ, pero yo creo que debe suceder, ¿sabes? Yo creo que en todas partes del mundo, sobre todo en esos casos que tú me estás mencionando, Argentina y Brasil, que viven con tanta pasión el fútbol, debe haber unos cuantos periodistas que celebran los goles en los estadios. Creo que hay otros que sí son bastante rigurosos, críticos y quizás por eso cuidan bastante las formas. Por ejemplo, en el Prolímpico tuve la oportunidad de ver a par de periodistas que trabajan con D-Sports y con Teis Sports y nunca particularmente los vi así en modo fan. Pero sí debe suceder, evidentemente. Creo que aquí lo que pasa en Venezuela es que también hay muchos periodistas jóvenes que creo que nunca han recibido quizás una mentoría o consejos como que, oye, mira, no hagas esto, vamos a cuidar las formas, es preferible hacer esto y lo otro, porque sabemos que muchos de los periodistas con experiencia, con trayectoria, o se han ido del país o simplemente ya están un poco más alejados de las canchas o del periodismo y eso influye mucho porque estamos viendo cómo muchos jóvenes periodistas por este nuevo contexto de la profesión y de la coyuntura del país están aprendiendo básicamente como pueden y no como quizás me tocó a mí, que tuve ciertos mentores o ciertas personas que me aconsejaban, esto se hace así, esto no se hace así, evita esto. Y me parece lamentable porque uno cuando está en su proceso de aprendizaje tiene que tener a alguien que le diga cuando lo está haciendo bien. Y bueno, como esto es un podcast y sale por internet, cuando la estás cagando. Exactamente. Ahora hablando como de la importancia de los mentores, hay un punto como muy particular en tu carrera que tú recuerdas como que un mentor o una mentora fue muy significativo para ti. Mira, yo siempre le digo a Ángel Paul Pereira que él es mi mentor. De hecho, yo le digo a él que yo soy su minion, haciendo la alusión con la película de los Minions de Ok. Gru y su equipo de Minions. Yo siempre digo que yo soy su minion porque hemos trabajado mucho en diversas etapas de la vida. Estuve con él en Guerreros del Lago, estuve con él en el Mundial de 2018 que hicimos las transmisiones de los partidos por Urbe FM. Después él tuvo un proyecto que se llamaba Fiebrujos, particularmente donde yo también lo apoyé allí. Fue mi narrador o el narrador de la transmisión, mi compañero en el 2022, cuando Zulia Fútbol Club todavía existía, era local y yo transmitía como comentarista para la liga. Entonces siempre hemos coincidido en muchas etapas profesionalmente y yo siempre he aprendido mucho de él. Y en Guerreros del Lago, él, por ejemplo, me puso mucho los pies sobre la tierra que iba comenzando. Yo recuerdo un día que yo estaba, los muchachos estaban en una especie de reunión dentro del tabloncillo, hablando Johnny Marín, que era el entrenador, y yo le digo como que, mira, ellos están hablando de esto y esto, ¿será que pongo las frases en el Twitter o lo grabo y después lo publicamos? Y me dicen, no, esas son cosas privadas, eso no se puede decir lo que ellos están hablando en ese momento y tal. O sea, yo estaba en ese punto de novata, imagínate. Entonces,
que eso no se hace por son códigos, eso no se revela, tal. Entonces, así, con cada pequeña cosa me iba orientando. Yo creo que eso es muy importante y creo también que le está faltando a muchos jóvenes periodistas en este momento. Ok, claro, porque, a ver, uno cuando fue creciendo con digamos, el periodismo deportivo de Twitter era como los 140 caracteres, una frase, ya, esta persona dijo esto y quizás desde, incluso yo que no soy periodista puedo asumir como que, bueno, entro, escucho a algún directivo hablando y vamos a tuitear esto, vamos a publicar esto, esta persona dijo esto. Y quizás una reunión donde se está hablando de táctica o asuntos logísticos que netamente son confidenciales. Y, Claro. y fíjate que eso que dice de los mentores es tan necesario porque creo que cuando uno es novato en cualquier cosa y sobre todo más chamo, que, a ver, tomando en cuenta nosotros la edad promedio, no sé si sigue siendo así, pero la edad promedio en que la gente se gradúa aquí en Venezuela puede ser entre los 18 años como mínimo eh, a los 20 21. Por ejemplo, yo me gradué de 19 años como psicólogo. Entonces, Wow. obviamente eso te hace más vulnerable a cometer Ya va, novatadas. las cuentas no me cuadran. ¿A qué edad comenzaste en la universidad? Yo comencé la universidad a los 16. Mm. Estuve 4 años en la universidad. Ya va. O sea, terminé. Mentira, mentira, me gradué de 20. Mentira, me gradué de 20. Pasa Ah, que ese mismo yo te año, iba a o sea, decir, ya ese va, año ¿qué tenía pasó 19, aquí? cumplí 20. Sí, 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 sí. Sí, sí, me gradué de 20. Sí. Ah, Sí, fue que me gradué ok. en 2019. Sí, sí, sí. Yo mismo me confundí. Ya uno llega a ese punto que uno confunde las fechas, pero bueno. No, pero, no, pero, yo quedé asombrada porque yo dije, mira, si él se graduó de la universidad a los 18, quiere decir que en el liceo lo adelantaron porque No, era no, no, súper no. crack A y mí me tenías que querían contarle, adelantar estoy más aquí. bien y mi mamá siempre fue como que mis únicos amigos eran los del colegio. Entonces era como que no lo vamos a promover de sección porque muchas veces lo intentaron, sobre todo en básica. Y era como no lo vamos a promover porque los únicos amigos que tienen se los voy a quitar. Entonces no. Pero uno es muy, incluso en la época del JBL, yo recuerdo también muchísimas novatadas. En la época del Zulia Fútbol Club también recuerdo muchísimas novatadas y peor aún porque en el Zulia Fútbol Club yo era el único psicólogo de categorías menores y eso me hacía más susceptible a creer que me las sabía todas y pues no, no era así. Entonces, creo que este punto es muy importante resaltarlo en esta conversación, como es, independientemente de la profesión que uno tenga, de donde se esté desempeñando, la figura del mentor, bien sea un mentor dentro de tu espacio de trabajo o un mentor como una persona que ya ha tenido recorrido en la profesión, es muy necesario para eso que tú decías, poner los pies sobre la tierra, para poder uno incluso reflexionar o pensar más allá de la realidad que uno está viviendo también. Creo que eso es súper necesario. Sí, completamente de acuerdo. Creo que hace falta muchísimo mentores en el periodismo deportivo. A veces, yo se lo comentaba de hecho a Alfredo Coronis, que nos vimos en el estadio, estábamos hablando de ese tema hace una semana, porque yo le decía, oye, mira, yo tengo 26, ya tengo ratico haciendo periodismo deportivo, pero todavía no me siento con la suficiente jerarquía, por así decirlo, como para decirle a uno de estos jóvenes, mira, esto no se hace así, sobre todo porque a mí no me gusta dar estas opiniones o estos consejos sin que me lo pidan. O sea, aunque no quiero Claro, pasar como grosero o que me estoy metiendo en algo que no me corresponde. Entonces yo decía, mira, yo me siento como en un punto extraño, porque a ver, a mí Carlos Domínguez, a mí el propio Colonís, o no sé, colegas del medio me pueden dar consejos, me pueden decir esto se hace así, esto no se hace así. Y claro, tú los aceptas, lo que ellos te están diciendo, porque yo crecí viéndolos a ellos profesionalmente hablando y los admiro y los respeto y evidentemente sus consejos o sus sugerencias me impactan mucho y me ayudan a crecer. Y aún así yo sigo aprendiendo de ellos. Pero no sé, a veces quizás es el propio síndrome del impostor que te dice, ¿cómo tú te vas a poner a darle consejos a los demás si tú todavía estás chama, estás aprendiendo, mejor quédate callada? Pero claro. no te niego que hay a veces situaciones donde tú dices, oye, yo creo que a esta persona le hace falta este consejo, pero entre no querer ser imprudente y quizás un poco el síndrome del impostor, a veces uno se calla. Sí, totalmente. Y justo ahora que mencionas síndrome del impostor, ¿qué tan seguido te visita ese,
ese impostor o esa impostora que todos tenemos. Sí, no, mira, yo lo tengo aquí de titular. De titular en mi equipo, a veces me toca sentarlo en el banquillo o dejarlo fuera de la convocatoria, pero él está allí todavía, sobre todo porque como estoy muy nueva en el mundo de la tele, que es donde siento más presión, donde siento que más personas me ven, donde siento que hay más presión en sí mismo porque el margen de error en la tele es menor. Totalmente. Em, Sí, sí me visita bastante. De hecho, creo que el último episodio fuerte de Síndrome del Impostor que tuve fue cuando me tocó comentar el compromiso entre La Guaira contra Metropolitanos por la Liga Fútbol un par de jornadas atrás. Era mi primera vez comentando para la Liga en Caracas. Estuve con Mafer Lucena y con Lenín Caraballo y yo estaba muy nerviosa y mis compañeros me decían, oye, pero ya tú has comentado en televisión antes. Y ciertamente, o sea, lo hice para la Liga en 2022, lo hice para la Vinotinto TV el año pasado, incluso con partidos de la Vinotinto femenina, que tampoco es algo menor, y he estado en otras Exacto. transmisiones como reportera de campo, pero no sé, o sea, cuando la mente te juega para atrás y ese síndrome del impostor te empieza a decir, no estás lo suficientemente preparada, o este, no sé, cualquier pensamiento intrusivo que te vaya a decir tu síndrome del impostor, tú le empiezas a creer y es muy difícil a veces como meterte en el papel y es una lucha constante. Estás trabajando, estás en plena transmisión y a veces está esa voz allí o están esos pensamientos allí o empiezas a tener rumiaciones de cualquier cosa. Entonces, la gente no se da cuenta de la lucha interna que tienen las personas que a veces ven montados en un escenario o en la misma televisión. Sí, porque el tema es que, por ejemplo, cuando tú escribes, cuando puedes trabajar en medios digitales, tú tienes la capacidad de poder tomarte el tiempo de redactar. De incluso si ya en este punto, porque cuando tú comenzaste no era así, no teníamos los reels, sino que en ese momento, no sé, Instagram tenía videos de 15 segundos, Twitter no recuerdo cómo era el tema de los videos, pero igual te da chance de planificar. En la radio, tú puedes improvisar, también tiene cierta presión, pero nadie te ve. Pero ahora que estás en televisión, es como, no te puedes equivocar, el margen de error es mínimo y además la gente te está viendo, es como, la gente huele el miedo. Sí, Entonces, no, y las transmisiones, que es lo que más hago, es más complicado aún. Realmente comentar o narrar en televisión es más difícil de lo que la gente cree. Se ve fácil, pero no es ok, tan así, porque, por ejemplo, a la hora de comentar en televisión, el monitor es el rey. Entonces, tú tienes que estar ahí muy atento de la imagen que estás viendo de monitor, que es la misma que está viendo la gente en su casa, estar pendiente de las repeticiones y la repe, y vamos a repasar esto, y ahora vamos con esto. Y entonces tú estás entre el análisis del partido que estás haciendo, la interacción con tus compañeros, los datos que llevaste, la repetición que te manda la transmisión, la voz del productor. Son muchas cosas que tienes que atender. Y quizás incluso está esa vocecita del impostor que también te está hablando en es ese como que, momento. Son ajá. muchas cosas pasando en tu mente en ese momento y no te puedes equivocar porque vas a quedar como una tonta. Y siempre las mujeres, si nos equivocamos en televisión, que tenemos menos espacio para equivocarnos que los hombres, lamentablemente, eh, imagínate, lees mal una jugada, eh, te equivocas con el nombre de un jugador, dices que fue fuera de juego y no fue, que si era penal y no fue, entonces comienza todo un debate en las redes, sacan tu clip de la transmisión y lo hacen viral en Twitter. O sea, es todo un tema en este momento con las redes sociales ser periodista. Mire, ¿y ya te ha pasado que, podemos decirlo, te han cancelado por ser mujer en el mundo del fútbol? No, bueno, espero no llegar a esos eh, niveles de que me cancelen, espero que no, por favor. Pero sí me han criticado en redes. De Ok. hecho, fue bastante traumática esa experiencia para mí porque en mi primer partido como comentarista en la Liga Fútbol en el 2022, una cuenta de esta fake sacó un clip de mi primera transmisión en televisión. Además, en un partido loquísimo porque le expulsaron al Zulia Fútbol Club los dos porteros, algo que sucede muy poco en el fútbol. La primera expulsión llegó al minuto 3 del partido. Imagínate, yo apenas estaba entrando en el Claro. calor del partido cuando expulsan
al guardameta, después más adelante vuelven a expulsar al segundo portero. Yo recuerdo Una ese locura. juego, creo haberlo visto. Creo Bueno, haberlo visto. este, sí, fue una locura. Entonces, una cuenta de estas falsas agarró uno de mis clips donde como me equivoqué en la pronunciación de unas palabras y me expuso en Twitter y no se hizo viral, pero sí sumó una considerable cantidad de reproducciones, de me gusta, de retweets y de comentarios. A mí alguien me dice como que, mire, esto está pasando y yo no tenía ni idea, porque es que en ningún momento me mencionan a mí, en ningún momento incluso dicen mi nombre, pero evidentemente las personas que sabían que yo estaba en esa transmisión y que escuchan mi voz saben que soy yo, me lo mandan y cuando yo abro ese tweet yo me quería morir de la vergüenza y me pareció muy feo también las cosas que yo leía, porque son personas que opinan sin saber nada de ti. Había un comentario que fue el que más me marcó a mi parecer que decía, esta chama necesita agarrar un libro y leer. Y ese chamo o esa persona que escribe eso no sabe que he sido columnista, que he trabajado en como 5 o 6 medios digitales, que me encanta leer, que es para nada lo que él estaba diciendo, que soy una persona completamente distinta a lo que él estaba exponiendo de mí. Y es como, ¿cómo te atreves a opinar si ni siquiera me conoces? O sea, si ni siquiera tienes idea de las cosas que yo hago en mi día a día o he hecho en mi carrera. Y solamente por un clip de, no sé, 10 segundos o menos, ya te haces una idea de mí y me haces como pasar pena públicamente. O sea, me pareció algo Claro, es súper como que bajo. te crucifican Eh, porque dijiste una palabra mal. Exactamente, o una frase mal. Si hubiese sido algo de conocimiento, que a lo mejor dije un dato errado, que a lo mejor hice un análisis incorrecto tácticamente del partido, qué sé yo, pero fue por un tema de pronunciación que cuando tú estás nervioso, evidentemente te vas a Por atragantar, la supuesto. dicción no va a ser lo mejor, la respiración quizás no va a ser la mejor. Entonces, digamos que eso fue el punto positivo, que fue un tema de que me hicieron bullying por un tema de pronunciación y no de conocimiento, es decir, no se podía dudar de lo preparada que yo estaba para ese momento, pero igual me afectó porque no fueron uno ni dos, fueron como 10, 15, no sé, 20 comentarios feos de gente criticando o burlándose o despotricando a la liga por mi actuación y qué sé yo, y fue bastante incómodo y traumático y me costó superarlo, la verdad. Claro. Y en este momento, ya que han pasado casi 2 años, eh, ¿cómo trabajas la posibilidad de que eso suceda y también cómo te llevas con el error, o sea, con la posibilidad de equivocarte? Mira, lo llevo muchísimo mejor porque hice terapia después de esa experiencia y Sí, después de lo difícil que fue para mí todo el 2022 porque sentía mucha presión por tener que comentar. En ese momento también era la única mujer que estaba comentando para la Liga Fútbol a nivel nacional. Empecé a darme mucho palo, como decimos coloquialmente hablando, empecé a tener muchos pensamientos muy duros, muy críticos conmigo mismo, muchas rumiaciones sobre las transmisiones, me costaba equilibrar lo positivo con lo negativo, solamente me quedaba con lo negativo, tenía un diálogo interno de verdad bastante tóxico, entonces no supe manejar la situación, ok, tuve que buscar ayuda, tuve que someterme a terapia como 3 o 4 meses y eso me ha ayudado muchísimo a entender que uno hace lo mejor que puede con lo que tiene, con las herramientas que tiene en ese momento, con lo que sabe y uno da lo que es en ese momento. No puedo dar más de lo que soy en este momento con la preparación que tengo. Evidentemente, a medida que vaya creciendo y vaya ganando en todos los aspectos de mi vida, podré dar más y podré ser mejor. Pero me ayudó a no sobreexigirme tanto, a pesar de que ya estábamos hablando un poco de la voz de ese síndrome del impostor, porque la terapia no es que te cambie mágicamente, sino que te da herramientas para sobrellevar mejor las situaciones. Entonces, evidentemente, esa voz del impostor puede estar por allí, me puede visitar de vez en cuando, pero la manejo mejor de lo que lo manejaba hace 2 años atrás. Entonces también ese proceso de terapia me dio más confianza en mí misma, me ayudó a entender que si quizás en una transmisión me equivoqué o me fue mal, simplemente tuve un mal día en el trabajo y listo, después tendré una nueva transmisión y lo haré mejor. Así como no sé, la maestra tuvo un mal día en el trabajo, el abogado, el médico, el psicólogo, pues el periodista también puede tener un mal día en el trabajo y se puede equivocar y listo y sigue adelante
Y un error no define la calidad de lo que tú eres como profesional, porque todos los profesionales estamos, pues, en capacidad de equivocarnos. Y bueno, ha sido todo un cambio de chip muy importante y creo que ahora me lo llevo muchísimo mejor. Después de eso me habré equivocado 600 veces más en pronunciaciones y en otras cosas en mis transmisiones, pero creo que tengo ahora la posibilidad de pasar la página más adelante, más rápido, perdón. De hecho, con este partido que te hago la mención de La Guaira contra Metropolitanos, yo salí como que, ay, no lo hice tan bien. Mis amigos y mis colegas me decían, oye, si te escuchaste bien, pero yo me quedé como un poco insatisfecha porque sentía que podía dar más o que lo podía hacer mejor, pero ya al día siguiente ya estaba tranquila. Eso antes de la terapia no me hubiese pasado, hubiese estado hasta una semana o más yo pensando rumiando. y hablando. Sí, Y fíjate que algo, el doctor Tal Ben Shahar, que es un doctor en psicología positiva, él habla mucho de la importancia de darse el permiso de cometer los errores, o sea, de ser como un optimalista, porque el optimalista busca evidentemente el mejor resultado posible, pero es consciente de que perfecto, perfecto está complicado y que para poder alcanzar un estado óptimo incluso tú necesitas equivocarte porque es parte del proceso. Entonces, cuando uno comienza como que a abrazar el error, y no es que, y él lo explica muy claramente y lo advierte, no es que te conviertes en una persona mediocre por abrazar el error y entender que es necesario en tu vida, sino que no te derrumbas cuando el error llega. Y qué bueno, y me alegro que hayas ido a terapia porque justamente es lo que sucede, es como trabajar esas creencias que uno tiene, trabajar ese diálogo interno en el cual uno se permite observar el error desde una perspectiva diferente, que igual te puede seguir fastidiando, porque por ejemplo, a mí no me gusta equivocarme, a ti tampoco te gusta equivocarte, porque bueno, a todos nos gustaría tener la consulta perfecta, el podcast perfecto, la transmisión perfecta, pero no siempre suele suceder. Incluso si lo llevamos al plano deportivo, pasa. O sea, incluso un pitcher como Silvino le hicieron un Grand Slam en el mundial, en el Clásico Mundial de Béisbol. Y bueno, muchos lo reconocemos por sus habilidades y otros lo recordarán por ese error. Y fue un asunto puntual, le pudo haber pasado a cualquiera. Y ahora que hablas, que hablábamos del síndrome del impostor y todo el cambio en terapia, eh, hablemos un poco de JBL, de nuestra experiencia tan terapéutica por, podría decirlo por, se me olvidó la palabra, por empirismo, ¿no? Una terapia muy empírica en, en JBL. Ya estás más de lleno en fútbol campo, que es lo que te gustaba. Y creo que acá quiero resaltar un tema muy importante con respecto a ser mujer y estar trabajando como periodista deportiva en un equipo profesional, porque tú cubrías desde las categorías menores hasta el equipo profesional. Y eso te deja trabajar con varias poblaciones, tanto con chamos adolescentes como ya adultos. Y ¿cómo se lidia un poco, cómo es la perspectiva, la vivencia de ser mujer periodista deportiva dentro de un club profesional, tomando en cuenta tantas experiencias y tantas cosas que pueden suceder para bien o para mal? es completamente diferente a cualquier otra manera de vivir el periodismo deportivo porque te enfrentas a tantas situaciones complicadas que creo que te hacen desarrollar bastante el carácter. Por ejemplo, cuando yo era jefa de prensa de JBL, a veces en los entrenamientos los jugadores se desvestían, se desnudaban frente a ti. Entonces, si bien el cuerpo técnico a veces decía, oye, mira, que ahí está María Ángel respeta, no siempre sucedía eso. Entonces, cualquier mujer que quizás no tenga la suficiente personalidad o carácter para asumir eso, se alarmaba y se iba. No voy a normalizar esta conducta porque creo que hay también un tema de acoso que no está bien, de intimidarte, pero no te puedes dejar intimidar.
si tú eres la jefa de prensa, tú tienes que demostrar carácter y yo me quedaba allí. Y son cosas que lamentablemente a veces las mujeres dentro de los clubes de fútbol aprendemos de forma traumática. También con los acercamientos de entrenadores, de personal de clubes, de personal de pues, directivos y qué sé yo, insinuaciones o propuestas que no tienen que ver con lo laboral y que te toca también desarrollar carácter para poner tus límites, saber decir que no. Eso también es muy habitual y creo que debería cambiar porque si algo noté yo cuando fui jefa de prensa es que las mujeres estamos muy poco protegidas dentro de los clubes. Porque, ejemplo, la federación tiene canales para denunciar muchas cosas como impagos, en el caso de los jugadores y entrenadores que salen de los equipos y todo esto, pero ¿y las mujeres cuando tenemos situaciones incómodas o negativas, cuestionables dentro de los clubes, a dónde vamos a recurrir? ¿Quién nos puede ayudar? Yo creo que en la búsqueda de esta conciencia sobre pues el respeto a la mujer que la federación ha estado pues poco a poco alimentando, intentando tener una mejor liga, intentando mejorar las condiciones de la vinotinto femenina, creo que no hay que dejar de lado las situaciones que las mujeres también pasamos dentro de los clubes y que podamos tener canales seguros para denunciar y para buscar ayuda, porque quizás mis experiencias no fueron mayores, pero yo he escuchado de cosas que han vivido otras colegas en clubes que han sido más fuertes aún, que han sido más delicadas aún, y que nosotros deberíamos tener la oportunidad de denunciarlo y que nos sintamos protegidas, porque si yo denuncio a la directiva de un club que estoy siendo acosada, por ejemplo, por un integrante del cuerpo técnico del equipo donde trabajo, ¿qué es más fácil? ¿Votar a la jefa de prensa o votar a todo el cuerpo técnico? Evidentemente, pues me van a despedir a mí. Entonces creo que muchas mujeres también guardamos silencio porque sabemos que estamos desprotegidas, que no tenemos seguridad de ningún tipo y también vivimos otras experiencias como que no nos quieran montar en buses o llevar a los viajes porque somos mujeres y somos un gasto adicional porque no nos van a meter en el cuarto con otro hombre. Entonces, eso nos frena oportunidades laborales o hacer el buen ejercicio de nuestro trabajo dentro de los mismos clubes. Actualmente hay equipos en el fútbol venezolano que no contratan mujeres. Entonces, son puertas que se nos cierran simplemente por el hecho de nuestro género. Y así hay muchas otras situaciones. Yo recuerdo que a veces me incomodaba un poco llegar a los entrenamientos porque son 30 hombres que te miran de frente, de pies a cabeza. Entonces, te vas fortaleciendo con esas situaciones y lo vas normalizando y ellos también te van normalizando dentro de las prácticas o los entrenamientos, pero sí es incómodo, sobre todo si es tu primera experiencia en el periodismo deportivo, puede llegar a ser bastante fuerte la transición. Sí, porque yo lo veo desde la perspectiva a ver, si yo de repente un día digo, mando toda la cañada y digo, voy a dejar la psicología y voy a estudiar comunicación y pruebo suerte en un club profesional. Yo sé que mi experiencia va a ser totalmente diferente. De que a mí, si entro al fútbol masculino, pueden recibirme bien como un desconocido que luego se va ganando el, el aprecio y solo quizás por la camaradería yo puedo ir escalando. Y bien por lo que sepa o no. Pero, por ejemplo, cuando entra una mujer periodista al club, es como, ¿esta quién es? ¿Tiene novio? ¿Está buena? Sí, no. Es como, haces ese, como ese scan y olvidas lo realmente importante. Es como, ¿sabe de su trabajo? Mira, eso que mencionas de la camaradería es muy importante y eso yo siento que también me molestaba mucho. Y lo voy a empatar con dos situaciones. La primera, Claro. yo nunca pude entrar al camerino de JBL en el Pachencho, jamás. Yo fui jefa de prensa del equipo, trabajé desde la academia sub 6 hasta el equipo profesional y yo jamás entré al camerino del equipo. Porque ¿cómo va a entrar una mujer a un sitio donde están todo el equipo desnudo? O sea, iba a ser algo incómodo. Y aunque a mí nadie nunca me dijo no entres, yo por ahorrarme situaciones incómodas y hasta situaciones con los cuerpos técnicos y qué sé yo, simplemente no entraba. Tenía que enviar a mi asistente de prensa que fueran a preguntar lo que yo quería saber o que me buscaran lo que yo tenía que buscar. A mis asistentes de prensa hombres. Y lo de la camaradería, que era lo que iba a decir,
yo no podía tener una relación cercana con los jugadores, porque si no se podía malinterpretar. Ah, no, pero que María Ángela vemos muy cercana a tal jugador, o anda de risitas con los jugadores, o hasta los propios jugadores malinterpretar tu actitud de apertura, de empatía, de carisma, de generar un ambiente amigable en tu círculo de trabajo. Yo no podía, yo tenía siempre que poner una distancia, una barrera. Sí, había unos jugadores con los que a lo mejor conversé una vez o me echaban vaina y habían ciertas bromas internas, pero no era una relación cercana en relación a como mis otros compañeros del equipo de prensa o como yo actualmente veo que colegas periodistas tienen con los jugadores de los equipos en los que trabajan. Porque si eres mujer no puedes hacerlo. Tienes que protegerte, tienes que proteger tu imagen también. Entonces es muy complicado porque incluso el ambiente no termina siendo el mismo cuando hay una mujer que cuando hay un hombre, porque con el hombre son amigos, son más panas, como dices tú, y eso te ayuda incluso a nivel individual, porque a quién después cuando salgas del equipo el entrenador o el jugador le va a dar la entrevista, al Al hombre que era amigo, su claro. panita o a la mujer que, bueno, coincidieron alguna vez en el equipo, pero no eran tan estrechos. Evidentemente a tu colega, hombre, Claro. entonces ahí también se van generando esas ventajas competitivas. Sí, y como tú dices, o sea, al mismo tiempo son necesarios esos límites porque al fin y al cabo eh, tú tienes que lidiar con el tema del acoso, tienes que lidiar con el tema de que se puedan malinterpretar los acercamientos y son cosas que quizás de la otra parte no suceden, no están, no se ponen sobre la mesa. Entonces, exponer estas cosas son muy importantes para que los clubes e incluso la misma federación, si alguien de la federación llega a ver este episodio, que esperemos que sí, pueda tomar cartas en el asunto, porque no podemos tener espacios seguros de trabajo. O sea, no, a ver, no podemos tener buenas carreras y profesionales que den lo mejor de sí si no garantizamos esos espacios seguros. O sea, si no garantizamos lo básico. Entonces, es algo por lo que también se debe trabajar y se debe empezar, porque no es solo, la gente piensa, bueno, pero es que ajá, todo lo del club gira en torno al fútbol en sí o al juego, y no. El trabajo del club tiene muchísimas cosas que la persona no ve. Reuniones de prensa, viajes, logística con el equipo, y en todo eso tú haces vida con muchas personas. Entonces, si tú no te sientes seguro, si tú no te sientes cómoda con todas esas personas que tú trabajas, ¿cómo puedes crecer en ese ambiente? Sí, y también hay mucho etiquetamiento, eso sí me pasó, ¿no? Que por hechos que habían hecho colegas, valga la redundancia ahí en esa frase, ¿no? Pero colegas que pasaron antes de mí, después me querían limitar oportunidades o cuestiones porque, no, fulana que pasó hizo esto con X y Y situación, entonces como tú también eres mujer, págata. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que ser mujer tiene también que ver mucho con los actos de las demás, lamentablemente, porque lo que tú haces impacta positivamente y negativamente en el resto, en las que vienen detrás de ti o en las que ya están. Creo que eso no le sucede a los hombres porque, a ver, si tú eres el psicólogo del equipo y te lías con una del equipo femenino, después al siguiente psicólogo no le van a decir, oye, mira, no traje con el equipo femenino porque el psicólogo que estaba antes de ti se lió con una del equipo femenino. No va a pasar. O sea, es como a lo mejor te pueden hacer la sugerencia, la recomendación o explicarte lo que sucedió previamente para que no se vuelva a repetir, pero no te van a estereotipar o te van a crucificar tanto como cuando es con las mujeres. O no, que era una loca o que hacía esto o que es un tema cuando eres mujer porque lo que haces impacta positivamente y negativamente y a veces tienes que cargar con secuelas y consecuencias que no son tuyas, sino que son por actos de las demás y creo que también este es un llamado para que las otras mujeres que están haciendo periodismo deportivo entendamos que pues lo que hacemos siempre es muy visto y siempre puede impactar de manera positiva y negativa en los demás y tenemos que cuidarnos de eso. Yo quiero aprovechar este momento también para aclarar que a mi JBL me dio muchas cosas. Evidentemente esto no es un ataque para el equipo, ni para la directiva, ni para los cuerpos técnicos, ni los colegas, ni compañeros
o jugadores que tuve en aquel momento, al contrario, siento que me respetaron mucho, que yo también me hice respetar, Totalmente. que era un ambiente bueno en líneas generales, que viví muchas experiencias, que me sirvió bastante profesionalmente, sino que son experiencias normales del fútbol y que tenemos que hablar de lo que está bien, pero también de las cosas que pueden evolucionar. Sí, como digo yo, el principio de toda democracia es resaltar lo bueno y también comentar las cosas que necesitamos cambiar para que todo pueda funcionar. O sea, y, y creo que muchas veces el fútbol, y creo que también un poco ya nosotros como sociedad venezolana tenemos un poco el chip de que no está permitido hablar de las cosas que no funcionan, porque entonces uno puede ser penalizado. Y creo que eso es algo que a mí nunca me gustó en las experiencias que tuve trabajando tanto en JBL como Zulia, que es que, o sea, tienes que seguir la línea de que todo está bien en el equipo cuando a veces sabes que hay cosas que no están bien. O sea, creo que cuando tú desarrollas el pensamiento crítico, eso te empieza a hacer ruido. Y al mismo tiempo, yo digo, trabajando en JBL, yo aprendí muchísimo. Le agradezco a todas las personas, y no solo el departamento de psicología, que en ese caso Jafet era mi mentor, sino que pude tener toda la experiencia de un equipo que funcionaba, ¿ok? Y que tenía como que todas sus líneas y departamentos bien definidos, salvo, bueno, las cuestiones operativas y que todos sabemos que suceden en todos los equipos del fútbol venezolano, y es parte de la razón por la cual muchos, tú, por ejemplo, ahora estás con Liga Fútbol, pero no estás con un equipo profesional. Y bueno, yo me rendí con la psicología deportiva. Laboro en la parte clínica, en la parte individual, pero incluso hasta el año pasado me escribían para formar parte de un equipo acá y yo, no, no, esto no va a suceder. Y Sí, bueno, es totalmente. que eso pasa, porque es que en el camino uno a veces se lleva tantas decepciones que es muy difícil mantenerse resiliente en lo que uno quiere y en lo que uno pues soñó alguna vez. Creo que las dos opciones son válidas. Primero, tanto luchar e intentar mantenerte en lo que te gusta, como también entender que simplemente ya no es para ti, que no estás dispuesto a soportar las cosas que eso trae a tu vida y que necesitas reinventarte y que quieres otro camino. Las dos opciones son válidas porque uno también tiene que saber cuándo es sano soltar cosas que ya no funcionan y que no te resultan ni en lo económico, ni en lo emocional, ni en lo mental, ni en lo laboral. Y yo sé que las experiencias pueden ser muy agrias. A mí también me pasó, por ejemplo, cuando yo salí de JBL, yo no tenía trabajo. Yo realmente preferí quedarme sin trabajo que seguir en un ambiente donde ya yo sentía que había pues logrado todo. O sea, ya yo había pasado por todas las etapas del club, desde la academia hasta el profesional, entonces yo decía, mira, ya llegué al techo, ya yo no puedo seguir escalando, yo necesito buscar otras cosas. No sabía Claro. bien en ese momento qué era y prefería aventurarme y lanzarme a lo desconocido también porque el trabajo en los clubes en lo interno es muy desgastante y tú estás trabajando de lunes a lunes porque eres las comunicaciones del equipo, entonces si no hay partido tienes que programar contenido que salga en redes, las estadísticas y siempre estás trabajando. Es un trabajo realmente bastante forzado y desgastante y yo no sabía bien qué iba a hacer. De hecho, para mí todo el 2019, que es mi año posterior a mi salida en JBL, yo me gradúo en febrero de ese año, recibo mi título, pero no tuve un trabajo estable a lo largo de todo ese año. Para mí fue un, como dicen en redes sociales, un año canónico, Ok. porque había mucha inestabilidad económica en mi vida, laboral, hacía cositas por aquí, cositas por allá, pero di demasiados tumbos, estaba apartada de toda actividad y competencia deportiva, hacía otras cosas en redes sociales, logré sacar mi certificado como locutora comercial en Luz, pero es difícil mantenerse siempre emocionado o haciendo lo que te gusta. Por ejemplo, la parte del periodismo deportivo es demasiado inestable, incluso estando ahorita aquí en Caracas con más oportunidades y más cosas y más actividad deportiva, sigue siendo muy inestable y a veces creo que es entendible cuando uno decide, no, ya yo no doy para. Claro. Y creo que son dos fortalezas, aunque en direcciones diferentes, son fortalezas, porque
A ver, la persistencia, de acuerdo al objetivo que tú tengas, si eres capaz de sortear todas esas cosas y tú dices, ok, puedo enfrentarme a esto, puedo y quiero hacerlo, el ser consistente en todos esos escenarios te va a llevar o te puede acercar a donde tú quieres y tienes planeado estar. Pero también la fortaleza de poder reconocer cuándo apartarte, porque las condiciones no están dadas, porque no estás dispuesto a pasar por eso, es muy importante porque entonces vences esa dicotomía o vences ese malestar de estoy aquí, esta es mi realidad, pero yo lo que quiero es esto, entonces veo que nada está como empatándose. Entonces, en tu caso, ¿podemos decir que las dos se hicieron presentes o cuál o qué fortaleza a partir de 2019 tomó más valor en tu vida? Mira, yo creo que la perseverancia fue muy clave porque yo tengo muy claro en ese año, era Copa América, 2019, y se nos iba mucho la luz. Y yo tengo un recuerdo en mi mente de estar sin electricidad en mi casa, viendo el partido en un televisorcito, porque la calle paralela sí tenía electricidad, entonces nos intercambiábamos con una Los extensión, ¿no? circuitos, sí. Sí, entonces yo tenía una extensión pegada a mi televisor para ver los partidos de la Copa América sin luz en mi casa y yo anotando en un cuadernito lo que yo iba viendo en el partido para después agarrar en mis redes sociales y hacer un post al respecto. También recuerdo ese mismo año, como yo estaba dando tumbos profesionalmente y económicamente, yo trabajaba como, o sea, por las tardes, llegué durante un periodo para también completar mi pago para el curso de locución comercial, trabajar como vendedora en una tienda. Realmente era un emprendimiento que tenía con mi hermana de ventas de dulces, ¿no? Entonces vendíamos Sí. dulcitos y tal en otro negocio que era de otro familiar. Teníamos como nuestro apartado allí. Entonces cuando no llegaban clientes, yo me ponía a leer libros de fútbol y leía sobre la historia del fútbol venezolano, porque Eliezer Pérez, a quien le agradezco muchísimo, historiador del fútbol, me regaló un montón de libros de todo tipo, de fútbol nacional e internacional. Entonces yo me ponía a leer los libros que él me había regalado mientras no llegaban clientes. Y cuando llegaba el cliente, yo cerraba mi libro y me ponía a atenderlo y así iba. O sea, yo estaba trabajando en otra cosa, pero con la mentalidad puesta de que eso era una etapa que iba a pasar, que yo no sabía cómo iba a hacer para que esa etapa pasara y abrirme a cosas mejores, pero yo sabía que en algún momento iba a llegar e iba a cambiar. Y mientras tanto iba superando las adversidades como podía, sin electricidad, sin quizás un trabajo estable, sin tener algo muy glamuroso, sin tener tele, sin tener esto, sin tener lo otro, pero eventualmente las cosas fueron llegando. Me alegra muchísimo haber superado esa etapa, la verdad, soy totalmente sincera. Total. Sí, pero así poco a poco. Yo también cuando vivía en el Zulia, yo sabía que en algún punto yo me iba a mudar a Caracas. No sabía qué día iba a ser o cuándo iba a ser, pero yo iba ahorrando. Y poco a poco iba metiendo y ahorrando y guardando, porque yo sabía que eso era un proyecto que yo quería hacer. Entonces, uno puede estar viviendo en el presente situaciones muy duras, pero con la mentalidad de que esto va a pasar, de que en algún momento las cosas van a cambiar, me van a sonreír, las cosas se me van a dar, y yo creo que eso, ese optimismo, que no es un optimismo tóxico, sino realista, porque los vas acompañando con pequeñas obras que poco a poco van sumando y van construyendo ese proyecto de vida, más la perseverancia de seguir haciendo algo, es fundamental durante ese periodo, que fue uno de los más duros de mi vida, porque incluso hasta mi mamá le dio cáncer de mama. Yo recuerdo que a mí me propusieron, pues, armar otro emprendimiento, pero eso por tiempo y esfuerzo y energía y todo me iba a alejar. Yo sabía que eso me iba a alejar completamente del periodismo deportivo, pero a la vez yo decía, oye, económicamente yo necesito este ingreso. Entonces era Claro. lo económico versus tu sueño. Hoy por hoy yo agradezco haber dicho que no, aunque en ese momento me sintió muy mal porque yo decía, oye, mi familia también necesita este ingreso, yo estoy apostando por algo que yo no sé si me va a dar, si va a resultar. Aposté por eso, de un salto de fe, y finalmente las cosas se fueron acomodando poco a poco con el periodismo y pude seguir en esa línea y acompañarlo con la rentabilidad económica. Pero la vida te pone siempre esas disyuntivas y esas circunstancias donde tú tienes que elegir si continúas con tu sueño o te vas por otra cosa. Y es válida la Claro. decisión que tomes, pero la perseverancia es clave. Fíjate.
y yo siento y estoy completamente de acuerdo contigo en que a veces la vida te pone a elegir como, mira, tienes aquí el camino corto que te puede producir un placer inmediato o el beneficio inmediato y lo tienes seguro, pero también te ofrece como que el camino largo, que tú dices, este camino largo puede que me lleve al lugar donde yo verdaderamente quiero ir, donde quiero estar, pero implica mayor esfuerzo y todavía no sé si ese camino largo realmente me va a llevar. O sea, si hay algún desvío, y si se vaya a complicar y me vaya a tener que regresar. Y entonces que cuando me regrese, la puerta del camino corto ya esté cerrada. Entonces, qué bueno, qué bueno que elegiste ese camino largo, por así decirlo, y no era una decisión fácil, porque tú misma lo dices, a ver, tanto para ti, porque evidentemente a veces la gente piensa, o la misma situación venezolana nos ha pensado como hacer dinero solo para poder sobrevivir y pagar las cuentas, pero obviamente también nosotros tenemos necesidades y deseos más allá del poder sobrevivir y pagar cuentas. Uno quiere viajar, uno quiere instruirse, pagar cursos, educación, maestrías, y son cosas pues que evidentemente uno necesita dinero para eso. Y también en el caso estaba lo de la enfermedad de tu mamá. Y ves que hoy en día eso podemos decirlo, se retribuye, porque aparece el Liga Fútbol. Y a ver, creo que a muchas personas les gustaría llegar a trabajar directamente con la liga. O sea, porque sabes que es como mayor visibilidad, de repente mayor beneficio económico con un club, no lo sé. Pero háblame un poco de cómo llegó esa llamada, que viene siendo un poco la materialización de lo que tú querías, televisión. Sí, y ya terminando un punto que estabas mencionando tú a propósito de mis respuestas, igual hay que ser realistas y entender que en este contexto del país esas maromas no se acaban. O sea, por más de que yo esté en Caracas o tenga esto y lo otro, creo que es mi contexto junto con el de la mayoría de profesionales de la comunicación con el que hablo, que todos tenemos muchos trabajos para poder subsistir, para poder, pues, satisfacer nuestras necesidades y eso no se acaba. O sea, no hay como un solo trabajo estable, bien pagado, en lo que te gusta, no, eso es el dream job, o sea, eso es el sueño. Totalmente. En este país está complicado eso y creo que los jóvenes que me están escuchando no pueden sentirse, bueno, pueden sentirse porque es válido que lo sientan, pero que no se sientan que son los únicos que están atravesando esa situación, donde tienen a lo mejor que trabajar en otra cosa que no les gusta por dinero y acompañarlo con otras cosas que hacen para surgir en lo que les gusta, porque ha sido la historia de la mayoría de periodistas desde hace unos cuantos años para acá y que todavía en mi presente me pasa, porque yo no solamente trabajo con el periodismo deportivo, también hago otras cosas dentro de la comunicación social que ni siquiera tienen que ver con los deportes por un tema económico, por un tema de tener un poco más de estabilidad. Entonces, es un contexto que nos presenta el país y que creo que es importante que los jóvenes periodistas lo sepan porque a veces conversando en el estadio me he encontrado que chamos o chamos me dicen, ay, yo pensé que era el único que pasaba por eso. No, no son los únicos que pasan por eso e incluso a periodistas con más experiencia y más consagrados también les sucede. Eh, Sobre lo que me mencionabas de la liga, de cómo llega esa oportunidad, realmente yo quería comenzar como reportera de campo en el 2022. Hablé con Ernesto Vera, con el Paul Pereira, que eran los talentos que estaban en las transmisiones de Zulia, y ellos me dijeron que Ernesto, eh, por otros desafíos profesionales que estaba asumiendo, ya no iba a poder narrar. Entonces Ángel Paul iba a pasar a ser el narrador, iba a quedar vacante la opción de ser comentarista, pero yo realmente estaba buscando ser reportera de campo porque no pensé que me fueran a poner a comentar tan rápido. Yo pensé que tenía que hacer una transición. Afortunadamente, pues Ilis Suárez, que es el jefe de producción de la Liga Fútbol, junto con Carlos Domínguez, les gustó mi trabajo, lo escucharon, me dieron la oportunidad y quedé en ese rol. Evidentemente para mí fue muy difícil porque es lo que te decía, fue un cambio muy abrupto, pasar a comentar de una vez. Yo quería ir por lo bajito, tú sabes. También, no sé, Claro. si es el síndrome del impostor que te dice, tú no estás para eso todavía, mejor dale por abajo, o por un tema de prudencia y de coherencia de que, oye, es mejor ir de menos a más. Pero bueno, las cosas sucedieron de esa manera, no me arrepiento de lo que sucedió.
Ya después cuando me mudo acá a Caracas, la liga, viéndome que yo seguía pues interesada, evidentemente en el fútbol, en las transmisiones, eventualmente también me abrieron las puertas para unirme al grupo de talentos acá, y eso lo agradezco muchísimo porque aquí hay muchos periodistas experimentados, de los cuales aprendo, con los cuales me fogueo siempre, y ha sido una experiencia muy bonita, pero básicamente yo busqué la oportunidad y no esperé que la oportunidad llegara por sí sola. Claro, tú misma la fuiste construyendo y como decía Steve Jobs, si mal no recuerdo, la teoría de que los puntos se van conectando hacia atrás, te das cuenta que cuando llegas, yo sé que lo hablamos como un destino final ahorita porque bueno, estamos en el presente y es lo que tenemos, pero sé que hay mucho más para ti. Eh, pero que cuando tú vas recopilando todas las experiencias del pasado, cada una, cada punto, cada desafío, te va sumando y va entendiendo que todo eso era necesario para tú poder llegar hasta allí. Desde la parte de escribir en medios digitales hasta hacer otros trabajos por fuera de lo que viene siendo el periodismo deportivo en sí, para poder llegar a donde estás hoy en día. Y tomando esa aclaratoria que tú hacías, que es muy importante, y no es en efecto como para decir, vamos a resignarnos a que esta es la realidad laboral que tenemos, sino es decir, mira, estas son las reglas del juego que tú tienes ahorita. O sea, a esto te enfrentas y es la realidad. Tú ves si aceptas la realidad para de forma activa seguir buscando tus sueños, porque de repente, a ver, la realidad es que la mejor oportunidad laboral que le puede pasar ahorita a un periodista deportivo en Venezuela es que alguna cadena internacional te contrate, por ejemplo. Y como que, obviamente, para que te llame una cadena internacional, tú tienes que hacer currículo, porque, por ejemplo, ESPN o Fox no te van a llamar porque, bueno, pues, ay, me gustó lo que tú hiciste, pues. O sea, como me gustó un reel que subiste, ¿no? Es como, Claro. ¿cuál es tu experiencia? ¿Con qué equipos trabajaste? ¿Qué hiciste en tu país? Nadie Eh, te va a ir a buscar a tu casa. Exactamente. Entonces, es un poco, ahí tomo mucho de la historia de Carolina Padrón con ESPN. O sea, que ya antes tuvo una vasta experiencia en Meridiano Televisión y luego fue que llegó eso. Entonces, todo ese esfuerzo que uno lleva a cabo, entendiendo, perseverando, incluso a pesar de de esas condiciones de que tú sabes que están ahí y que de repente no es tu responsabilidad o no está a tu disposición cambiarlo hoy, pero que te dan todas unas fortalezas, incluso, vamos a decirlo así, unos puntos para tu salud mental que tú dices, yo voy a llegar a mi destino sin importar o a pesar de estas condiciones laborales que yo tengo. Y de repente alguien puede decir, qué malo, qué indigno que tengo que hacer otras cosas aparte del periodismo deportivo, pero también son puntos. Y como digo yo, es trabajo y sigue siendo tan digno como ejercer como comentarista o reportera de campo. Porque Claro. muchas veces uno se lo cuestiona, como, estoy haciendo lo que me gusta, pero de repente tengo una segunda chamba. No, y también creo que es válido entender que no todo es televisión, o sea, que no solamente hago buen periodismo o soy una buena periodista si solamente hago televisión, lo cual me parece errado, porque hay gente que piensa que el periodismo es la televisión es la meca, es el top, no, o sea, tú puedes ser un buen periodista, un gran periodista dedicándose solamente a escribir, puedes ser un gran comunicador si eres productor, pero eres un buen productor. Puedes ser un buen periodista si te dedicas solamente a la parte radial o solamente a las transmisiones. Esta profesión es tan amplia que no podemos reducirlo a que, solamente tiene éxito el que hizo televisión, que eso también es otra creencia que me parece que es muy eh, injusta, porque redactar o escribir o la comunicación escrita tiene gran valor, igual el fotoperiodismo, igual pues todo el apartado radial, el área investigativa, todo suma y no hay Claro, solamente que decir que el que tiene éxito o el que le fue bien es el que hizo televisión. Pues no, hay gente que simplemente no le gusta hacer televisión o no se la da bien y listo, es respetable. Ahora,
que la televisión te expone más, como que te da más caché, que te da más prestigio, que si eres famoso, todo eso son adornos. A fin de cuentas lo que importa es la profesión y vacilarse lo que tú estás haciendo. A mí de la televisión no me gusta este tema de la popularidad en el sentido de no, que no persigo la fama. A mí eso nunca me ha interesado, es más, me parece incómodo que me digan, oye, te escuché o te vi, o ay, tú eres la de tal. Es como, uy, mi lado introvertido, como que, ay, estoy en crisis. Y que no, Pero no, me no, 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 gusta, yo no soy. y eso se parece a mí, pero no soy. Eh, pero evidentemente me gusta el medio como tal y transmitir, eso sí, sin ser consciente de cuántas personas me están escuchando, ni quién me está escuchando porque me entra la presión. Em, pero es porque me gusta y ya, genuinamente. Pero si lo haces por fama, para que la gente te reconozca, para ser influencer, para no sé qué vaina, ay, creo que estás comenzando bastante mal. Y Porque ese claro, no es el rol principal del periodista, ser el protagonista, sino que los protagonistas están dentro de la cancha. claro, tú interactúas con el verdadero famoso. Exactamente, tú eres simplemente el portavoz. Ahora que el medio llegue a masas y eso te haga que la gente sepa quién es el mensajero, fino, pero no puedes perseguir la fama porque se te va a subir los humos a la cabeza y te vas a alejar de lo que significa ser un buen periodista, que, que no tiene nada que ver con ser un famoso, una celebridad o ponerse en una posición de ese tipo. ¿Te quieres ser famoso? Váyase a Hollywood, váyase a Broadway, váyase, no sé, a cualquier otro lado, pero no lo busque en el periodismo. Y de repente, Mari, hay una persona que pueda querer reconocimiento, pero también es la manera, o sea, es cómo te haces reconocido. O sea, un poco, creo que no habría nada de malo en que una persona quiera ganar reconocimiento dentro de lo que hace en su trabajo, pero que ese reconocimiento sea consecuencia de la calidad de su trabajo. Pero es que ahí tendríamos que entrar en la disyuntiva de la fama versus el prestigio. Ok, Yo busco ok, prestigio profesional y creo que es lo que todos queremos, ¿no? Pero ya perseguir la fama es otra cosa. Y lo voy a poner aquí con el ejemplo de Kim Kardashian, que evidentemente no tiene nada que ver con el periodismo ok, deportivo venezolano, pero ella siempre ha confesado que ella quería ser famosa, que su sueño era ser famosa, tanto que ella no iba para ningún lado, pero ella agarraba, se maquillaba, se montaba y llamaba a amigos paparazzis que tenía su mamá para que le tomaran fotos yendo, no sé, de aquí a tomarse un café. O sea, aquí salió Kim Kardashian y tal y la publicaban. Y o iba a un hotel donde sabía que se estaba hospedando algún famoso para que la relacionaran con ese famoso y ella ni siquiera iba a reunirse con esa persona simplemente porque sabía que en ese hotel se estaba quedando tal persona o para que a la salida ella ponerse junto a esa persona y lo fotografiaran juntos y empezara como a vincularse en esos círculos sociales. O sea, ella armó todo un plan, todo un proyecto porque quería ser famoso, porque su objetivo era buscar la fama. Eso no tiene que ver con el prestigio profesional del cual tú ok, y yo estamos hablando y que queremos construir. Porque sí, tú puedes ser muy reconocido, pero porque tu podcast tuvo éxito, porque tuvo un buen mensaje, porque le tocó el corazón a muchas personas, porque generó impactos positivos en la salud mental, porque es el único podcast a lo mejor de salud mental que se hace en Maracaibo o está entre los pocos que se hacen, entonces evidentemente eso te va posicionando, pero es lo que tú dices, es consecuencia de un trabajo que tiene un mensaje, un contenido de valor, un aporte a la sociedad y no simplemente por ser famoso y ya, porque yo puedo poner una foto en bikini, me hago famosa y voy a tener muchos likes, qué sé yo, bueno, espero, ¿no? Pues tampoco tenemos ese cuerpo fitness así, pero puedo buscar y perseguir la fama de otra manera o me puedo empatar con el jugador de la selección que esté de moda y qué sé yo, y me voy a volver famosa, pero realmente ese es el legado, el mensaje o lo que yo quiero construir, no creo. claro, totalmente. Y ya acercándonos al cierre, lamentablemente, de este tan buen episodio, eh, si tuvieras como, vamos a decirlo así, una caja de herramientas, tal cual, una caja de herramientas y tuvieras que meter como ciertas fortalezas, por decirlo así, o virtudes, para tu camino como periodista deportiva, que
son como las herramientas que te han ayudado hasta el momento y otras que de repente todavía no tienes o te gustaría tener que consideras necesarias para seguir creciendo, para, digamos, disfrutar o tener éxito. ¿Qué crees de esas fortalezas y virtudes que meterías en esa caja de herramientas para llevarlas contigo? Metería mucho la resiliencia, creo que es la titular en todo esto. Metería la perseverancia. Eh, Voy a meter una que no tengo, pero que me gustaría tener en esa mochilita, que es la paciencia. Ok, Em, yo creo que esas son las más indispensables. Creo que la ética es muy importante. Metería también, mm, voy a decir la camaradería porque es importante llevarse bien con los colegas, generar buenas relaciones de trabajo y que los entornos de trabajo sean amigables. Creo que eso también ha sido parte de el secreto de por qué yo me he disfrutado tanto el trabajo, porque en JBL teníamos un buen grupo de trabajo y la pasábamos súper bien. Me pasa totalmente. también con mis colegas de la liga actualmente, con los colegas de Simple TV, nos llevamos buenísimo y eso hace que el trabajo sea mejor y sea más disfrutable. Metería el respeto eh, para los colegas, con uno mismo, ser fiel a uno mismo, a lo que uno crea, a sus valores, a sus principios, a sus creencias y al respeto con la audiencia, porque si tú no la respetas y la subestimas, no te vas a preparar, no vas a investigar más de la cuenta, no vas a hacer un trabajo completo, de calidad, diferente a lo que están haciendo las demás personas. Y yo creo que ese respeto va acompañado precisamente con la responsabilidad y, por supuesto, el ingrediente que no puede faltar, que es la pasión por lo que hace. Totalmente. De verdad que increíble caja de herramientas. Yo creo que incluso te la pediría prestada. Pero, pero fíjate que todas estas fortalezas son cosas que algunas, que las que tienes te han acompañado a lo largo del camino y como tú dices, ha sido un camino de aproximadamente 11 años. Y la gente suele pensar eso, de que el éxito llega de una manera rápida. Y las redes sociales, la inmediatez de las redes sociales en las que tú ves que la gente está haciendo y está haciendo y está haciendo contenido y que de repente uno se hizo viral y de repente con más o menos experiencia que tú y la gente empieza a compararse, es entender que por estadística, lo bueno se hace esperar, lo bueno se trabaja para que perdure en el tiempo, porque incluso estas personas que se hacen virales, que se vuelven famosas, necesitan seguir persistiendo para que mantenerse en la fama o en el ojo de la gente, para que sean sostenibles, porque si no fueron un reel bueno y ya, y desaparecieron, y la gente los olvida al mes o a la semana, y no es lo que de repente uno busca con su profesión. Yo no quiero que ni que el trabajo de mis pacientes, ni, por ejemplo el podcast se olvide mañana, sino que sea algo que le quede a la gente, que perdure en el tiempo. Entonces, el poder tener esa resiliencia, el poder tener esa paciencia, poco no, o el irla formando, Sí, te va dando todo eso para poder aceptar y entender de que hay baches en el camino, hay momentos huecos emocionales, donde incluso la terapia se hace una gran aliada, que hay momentos en los que de repente uno parece que se está desviando del camino, pero no es que te estás desviando del camino. Es que estás entrando, vamos a decirlo, en una vía alterna que te va a llevar también a ese sitio. claro. Y en parte de eso podemos resumir tu historia. O sea, no es como alguien que se está volviendo viral en la noche a la mañana, que está en el preolímpico, que está en Simple TV, que cubre el fútbol venezolano. No, es una chica que empezó redactando y que del fruto de su trabajo, de su esfuerzo, e incluso lo que hablamos como en el intermedio del episodio, el remontar ese marcador, que yo siento que cuando, un poco lo que hablamos, cuando eres mujer, a veces empiezas con el marcador en contra. O sea, no empiezas 0-0, sino que puedes empezar 1-0 en contra, 2-0, 3-0, dependiendo del entorno y también dependiendo de lo que tú decías de si alguna colega lo hizo mejor o peor que tú. Y te has sobrepuesto todo eso
Y creo que de esta conversación, quien pueda verla, quien pueda escucharla, bien sea en Spotify o en YouTube, creo que tanto periodistas deportivos como cualquier persona de cualquier área puede tomar de esas fortalezas, de esta caja de herramientas, para aplicarlas. Y de verdad te agradezco mucho. Primero agradezco porque tengas esta trayectoria y sé que vienen cosas mejores y agradezco también como la oportunidad de poder conversar contigo y de quizás acceder a cosas que muy pocos saben y que ahora, bueno, van a Sí, poder porque saber. te he contado muchas cosas que nunca había revelado. Yo soy muy reservada con este tipo de cosas públicamente. De hecho, yo en mis redes sociales ni siquiera publico fotos de mi familia ni nada. O sea, yo realmente se las dejo mucho para solamente cositas profesionales y una que otra cosa personal, pero Claro, realmente soy muy reservada con eso. Pero hay que aprovechar estos espacios porque así sea que lo escuche una o dos personas y a esas dos personas les sirva, creo que se cumple con la misión. Y hay que agregar a esa cajita, mi gente, mucha convicción y mucha tenacidad para luchar por lo que uno quiere. Y si hay que meter otra cosa que quizás le falta a esa cajita o esa mochilita, en mi caso, seguridad en mí misma, porque creo que las mujeres crecemos con muchas inseguridades por un tema de la sociedad, que la familia también nos da muchos mensajes contradictorios, que tenemos muchos estereotipos o expectativas que cumplir y somos muy inseguras, lamentablemente por crianza, entonces creo que hay que agregar bastante de ese componente. Y eso se va trabajando también con el paso del tiempo. Yo he visto mujeres imponentísimas. Mira, María Ferro, Adriana Donguia, tú te paras al lado y esos son unos mujerones que transmiten esa seguridad en uno mismo y uno tiene que irlas cultivando también, sobre todo cuando eres mujer en este medio tan, tan complicado. Pero bueno, muchas gracias Henry por invitarme. Ha sido una charla increíble, ha sido una charla amena. Espero que de verdad las personas las inspiren a seguir luchando por sus sueños, cualquiera que sea eso con lo que están soñando, que no bajen los brazos, porque incluso es un mensaje que comparto para los demás, pero que también me sirve para mí misma, porque yo totalmente. también paso por momentos de desmotivación, de tristeza, de frustración, de donde ves que es más fácil tirar la toalla que continuar, de inestabilidad económica y todo lo demás, pero también es un mensaje muy bonito de que la lucha siempre es hacia el frente. Totalmente. Sí, sí, de verdad, increíble conversación y como tú dices, es salud mental para los que nos escuchan, pero y los que nos ven, pero también para nosotros. Porque yo siempre digo, cuando yo hablo de espero también potenciar nuestra, la de los que hablamos, es que yo aprendo de ti y sé que quizás en el compartir experiencias también tomas algunas cosas que incluso de tu propio discurso que tú dices, ok, esto va Tengo que para mí también. escucharme. Y que Sí. escúchate, escúchate. Pero bueno, sigan a Mari en arroba mariangelpisoferre, apoyen su trabajo, síganla, difundan. Espero que les guste muchísimo este episodio. Recuerden suscribirse al canal. Si les gustó, obviamente, el pulgar arriba y compártanlo con sus colegas de profesión, los periodistas deportivos, con sus amigos, con cualquier persona, porque siento que esto aplica en cualquier ámbito y aspecto de la vida. Entonces, bueno, será hasta un próximo episodio de Psicólogo de Bolsillo. Y recuerden, en esto también estamos juntos. Hasta la próxima.